Buenos días. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días, buenos días. Dígame usted. Bueno, yo no es del tema de hoy concretamente, ¿no? De acuerdo. Pero en distintos momentos y por distintas personas me está llegando la misma idea y quería que me lo aclarase. Un día, hablando de que había que rezar por las vocaciones sacerdotales y demás, pues oí una persona que decía: soy virgen consagrada, y yo pienso que si Dios quisiera tener más sacerdotes, pues ya los tendría sin necesidad de que estemos tal. Y hace unos días, muy pocos, a una joven, en presencia de un sacerdote en una parroquia y tal, y le dice: oye, que tenemos un grupo de oración, hay que rezar muchísimo por las vocaciones del Señor, necesitamos vocaciones en todo el mundo, en España y tal, y dice: y ya estamos con el clericalismo, el Señor, digo, pero tú rezas en el Evangelio y lo benditas. Sí, digo, y has leído continuamente, ¿no?, que rogar al Señor de la mies para que envíe. Sí, pero es que operarios de la mies somos todos. Digo, vale, somos todos, sí, pero es tú y yo y este señor y todos. Si no fuera por un sacerdote no estaríamos aquí ni bautizados, ni conoceríamos la iglesia, ni conoceríamos nada de nada. Y dijo el sacerdote: sí, en eso tienes razón, pero yo también estoy predicando en ese sentido de que todos somos operarios de la mies. Entonces, quiero que me aclare de todo esto y qué se puede decir. De acuerdo, bien. Muchísimas gracias. A usted. Bien, vamos a ver, la verdad es que creo que tu pregunta pues es bastante concisa, y yo creo que desde luego es un error calificar eso de clericalismo, no, es decir, las vocaciones yo creo que se favorecen mutuamente unas a otras. O sea, no se trata de que en la medida, como a veces hemos escuchado, ¿no?, en la medida en que haya menos vocaciones sacerdotales o religiosas o consagradas, bueno, pues entonces así los laicos tomarán más iniciativa en la Iglesia y tal. No, eso no es verdad. La verdad es que las vocaciones laicas, apostólicas, se suscitan cuando hay sacerdotes santos y cuando hay religiosos santos. Y aquí no hay una especie de competitividad que uno le quita al otro el campo apostólico. Aquí campo nos sobra a todos, ¿eh? Casi estamos, por desgracia, que no llegamos a todo el campo que tenemos que cubrir. Aquí sería ridículo hablar en un término como si nos pisásemos unos a otros el terreno. Cuanto más sacerdotes santos y cuanto más religiosos santos haya, más vocaciones laicas se suscitarán al apostolado. Y cuantos más laicos santos haya, pues sin duda alguna, más vocaciones religiosas y sacerdotales serán más conscientes de la necesidad de esa vocación para precisamente alimentar su vida espiritual en el apostolado del seglar, ¿eh? O sea que yo creo que hacer esa especie de oposición es una oposición que está viciada de raíz. Las vocaciones se alimentan y se complementan mutuamente. Y Jesús nos mandó orar especialmente por las vocaciones. Bien, uno puede entenderlo en un sentido genérico, pero está claro que en el contexto del Evangelio está referido también específicamente a la vocación apostólica, a la vocación de un pastoreo. O sea, que también Jesús pide para que existan pastores, ¿no? Y bueno, y la palabra pastor pues es aplicada de una manera más, digamos, prioritariamente ajustada y adecuada pues al ministerio sacerdotal, O sea que por lo tanto yo creo que Jesús nos pide por el florecimiento de las vocaciones. La Iglesia, nuestra madre, lo entiende como lo entiende, como por ejemplo los jueves sacerdotales, pues especialmente nos aconseja que roguemos por las oraciones, por las vocaciones a la vida consagrada, y eso no va en detrimento, sino todo lo contrario, de que se susciten vocaciones seglares en el servicio de la Iglesia, porque es que la razón de que no haya más compromiso de los seglares y con un sentido de apostolado y de compromiso de la Iglesia más activo es que precisamente faltan vocaciones sacerdotales y religiosas santas, O sea que esa es la respuesta que daría. Adelante, ¿tenemos algún oyente más a la espera? Sí, hola, buenos días. Buenos días, ¿sí? Buenos días, padre. Yo sí que retomo un poquito el tema de hoy con mi pregunta, sí. Y precisamente es una pregunta que me salía ayer después de ir a una conferencia, ¿no? Y va a colación con el tema de hoy. Es referente a la salvación. Una pregunta que me hago de repente y digo: ¿qué pasa con aquellas personas que amaron, con aquellas personas que dieron la vida por otros antes de Jesucristo? Esa es mi pregunta, padre. Gracias. Bien, de acuerdo. Pues muy bien. Tendremos, la verdad es que ocasión también de adentrarnos en el misterio del descenso de Cristo
al lugar de los muertos. Pero precisamente te adelanto una cosa, y es que en ese artículo del credo, en el que se habla que después de su muerte descendió al lugar de los infiernos, precisamente lo que la Iglesia dice, afirma, es que Cristo se constituye también en Salvador de todos aquellos que antes de Cristo habían sido hombres de bien, y que, claro, no habían ingresado en el cielo porque todavía el cielo hasta la redención y resurrección de Cristo no estaba inaugurado. Y Cristo, en ese descenso al lugar de los muertos, se constituye también en Salvador y en Redentor de todos aquellos que antes en el Antiguo Testamento habían sido hombres de bien, pero no habían podido, lógicamente, participar de la intimidad de Dios en el cielo hasta la redención de Cristo. Te lo digo así someramente y brevemente, aunque dentro de pocas sesiones entraremos en ese punto, en el catecismo. Adelante, tenemos algún oyente más. Ignacio. Buenos días. Me llamo Inocencio y llamo al Rotado de Tenerife. Buenos días. Hablando sobre el pecado que tocaba hoy, es verdad, creo que estoy bastante de acuerdo con usted en lo que dice sobre el pecado, que a cualquier padre nos afectaría cualquier cosa que haga nuestro hijo, ¿no? Uh-huh. Que para eso envió Dios a su hijo aquí a sufrir el martirio que sufrió por todos nosotros, ¿no? Uh-huh. Porque verdaderamente esta vida yo creo que es como de prueba, ¿no? Uh-huh. Para llegar verdaderamente a la definitiva, que es la vida eterna, ¿no? La eternidad. Me gustaría que me corrigiera si estoy algo equivocado. Muchas gracias. No, la verdad es que yo creo que no hay nada que corregir, ¿eh? Es decir, yo únicamente me ratifico en que la imagen paterno-filial y la imagen esponsal, que son las dos imágenes que utiliza la Sagrada Escritura para describir el pecado, pues son las metáforas más próximas que tenemos para entender pues cómo le afecta a Dios nuestro pecado, como a un esposo o a una esposa le afecta el pecado de su cónyuge y como a un padre le afecta el pecado de su hijo. Adelante, ¿tenemos alguna pregunta más? Sí. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Mire, estaba escuchando y quería comentarle que yo pienso que la misa, uh-huh, que no es, pienso yo, claro, porque estoy equivocada y me gustaría que me dijera, que no es faltar a Dios, porque pienso que no es un mandamiento de la Iglesia, de Dios, sino un mandamiento de la Iglesia, uh-huh, porque digo, yo pienso que es una catequesis magnífica, uh-huh, que ya pues escuchamos, pues si encima escuchamos una buena homilía, es maravilloso, uh-huh, que para mí es lo mejor que puedo ofrecernos. Pero pienso también que cómo se puede faltar a Dios, como yo he querido entenderle a usted. Sí, pienso que Cristo era judío y que abolió muchas de las leyes judías a favor del amor y de la caridad. Sí. Que antes que cumplir la ley del sábado, por ejemplo, uh-huh, pues era muchísimo, pensaba que era mejor, ¿cómo le puedo explicar? Sí, creo que ya te entiendo tu pregunta. Creo que ya te la entiendo. Por otra parte, le quiero aclarar que yo particularmente, para mí no hay cosa más maravillosa que la misa. La misa, yo si puedo diaria, la oigo diaria. De acuerdo. Positivamente creo que es la forma más perfecta de acercarse a Dios y al prójimo. De acuerdo. Y de entender la vida, la muerte, sin temores y con paz, con amor, con alegría. Uh-huh. Que los que se privan de la misa, yo pienso que son ellos los que pierden pero muchísimo. Exactamente. Me perdona, pero no. Te agradezco tu llamada. Su exposición ha sido magnífica. Bien. Te agradezco muchísimo y me encantaría escucharle la respuesta. Perfectamente. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues es interesante la pregunta que haces. Vamos a ver, ciertamente yo en el momento de la exposición ha habido un momento en el que he dicho de que, bueno, en qué sentido, pues el que un cristiano pues desprecie o abandone la Santa Misa puede ser un pecado. Ciertamente es cierto que el tercer mandamiento de la ley de Dios dice, santificarás las fiestas, y que ese es un precepto divino, y es la Iglesia la que ha concretado el precepto divino en la asistencia dominical a la Santa Misa. Ahora, ¿en qué sentido la Iglesia afirma que sí, que es un pecado, que es materia de pecado, el no hacer aprecio de la misa? Pues precisamente, claro, el cumplimiento, o sea, el entender incorrectamente esto sería como si el pecado sería una transgresión. Mira, tenías una norma, tenías una obligación de una asistencia y entonces no la has cumplido. A veces incluso los cristianos decimos, ya he cumplido, ya he ido a misa. La verdad es que esa expresión es terrible. Es terrible que un cristiano, para decir que ya viene de misa, ya he cumplido. Y bueno, la verdad es que creo que gracias a Dios esa expresión cada vez se oye menos entre nosotros. Pero antes se decía mucho, ya he cumplido. ¿En qué sentido es pecado no ir el domingo a misa? En el sentido
que la esencia del pecado consiste en no hacer aprecio del amor de Dios. La esencia del pecado es que el amor no es amado. El pecado no es quitarle algo a Dios, porque ciertamente el que no va a misa no le quita nada a Dios, a quien se lo quita es a sí mismo. Así de claro. Pero es que el pecado no consiste en quitarle algo a Dios, que Dios es inmutable, que a Dios no se le puede quitar nada. El pecado consiste en no aceptar el amor de Dios, en no hacer aprecio del amor de Dios. Entonces, si Dios está diciéndonos, tomad y comed, este es mi cuerpo, yo me entrego por ti, yo soy tu alimento, y uno bosteza, o le parece que eso es pues innecesario para él, que él no tiene necesidad de eso, pues que de alguna manera hay una falta de aprecio al amor de Dios, una falta de correspondencia. El pecado no consiste en quitarle algo a Dios, ojo, que a Dios no le vamos a quitar nada, sino no hacer aprecio del amor de Dios. Creo que me vas a entender este ejemplo. Imagínate un padre al que un hijo, pues un padre que ha preparado pues durante mucho tiempo ahorrando y con mucho sacrificio por su parte, pues ha conseguido comprar un piso para su hijo. Y él tiene la alegría de poder decir, hijo, aquí tienes este piso que he sido capaz de con todos los ahorros de mi vida dártelo en herencia. Imagínate que ese hijo que llevaba como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, llevaba tiempo ahí pues sintiéndose como celoso de su hermano menor, etcétera. El hijo mayor le dice al padre, pues sabes lo que te digo, que tenía ganas de que llegas a este momento, yo no necesito nada de ti, te puedes quedar con el piso, que yo voy a hacer mi vida y me buscaré la vida por mí mismo, quédate con el piso. Evidentemente ese hijo a su padre no le ha quitado nada, no, es más, le ha dejado con el piso que tenía antes, pero le ha ofendido mucho, le ha ofendido muchísimo porque no ha aceptado el don del amor que le daba a su padre. Por lo tanto, el pecado consiste no en quitarle algo a Dios, no en no ir a misa, sino en no aceptar el amor de Dios que nos da en la Eucaristía. Entonces, el no asistir a la Santa Misa es un pecado en el sentido que es un rechazo y un desprecio del amor de Dios. Así debe ser entendido esto. De lo contrario, lógicamente, pues caemos en una especie de, pues como si el pecado fuese la transgresión de un precepto caprichoso. No hay tal cosa. Alabado sea Jesucristo.